¿cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con María Esther Pedroni, de ese gran centro Kenet, que cuántos alumnos han pasado y se han formado a lo largo de tantos años. Y hoy el tema es el poder, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el poder no transmite amor, no transmite cariño hacia el pueblo, hacia la gente? ¿Qué pasa cuando no sucede eso? ¿Qué le pasa a los gobernantes? No estoy hablando de nadie en particular, sino del poder en sí. María Esther Pedroni. Para que las cosas se pusieran en su lugar, todos los mandatarios tendrían que seguir cobrando el sueldo que trabajan en su trabajo normal. Ni un peso más, ni una jubilación más grande, nada, absolutamente nada. Que lo hagan por patriotismo. Ahí se verían realmente los corazones de la gente. Bueno, es muy simple, el dinero pervierte, el dinero tiene que ser, ¿cómo te puedo decir? Una persona muy especial para que siga su camino. Si las tentaciones están en todos lados. Claro. Hoy se trabaja de una manera muy, ¿cómo podría decirte? Se han trastocado los valores. Porque, mira, el poder de la mente hace que las cosas vayan bien o vayan mal. Es maravilloso. Las personas no saben, no tienen idea del poder que tiene la mente en un ser humano. Terrible. Por eso decían la fe y la mente. Cuando vos tenés fe, tu mente trabaja en positivo, mueve montaña. Claro. Bueno, pero fíjese que antiguamente se decía la honorable Cámara de Diputados, porque antiguamente se trabajaba ad honorem. Exacto, ahí estamos. ¿Se acuerdan? Ad honorem. ¿Quieren un puesto en el gobierno? Ad honorem. Van a ganar lo mismo que ganaban en el puesto que estaban trabajando, ni un peso más. No hay otra, ¿cómo puedo decirte? Otro aliciente. No. Ahora, el patriotismo, que surja lo que está dentro. El amor a la nación donde vivís. Claro. El amor a que esa nación crezca, que todo vaya bien. Si va bien para uno, va bien para todos. Claro, ahora ellos no son esclavos de eso, de su ego. Mira, no son esclavos. yo te diría que es una enfermedad que se va apoderando poco a poco de la persona, psíquicamente. El poder trastoca, transforma. O no están preparados para eso. Bueno. Porque hay otra cosa también. De una militancia a un presidente. Mira, yo prácticamente de política por lo general trato de no hablar porque la diversidad de opiniones crea enemigos, ¿no? Pero hay una cosa que es muy positiva. Si las cosas se hicieran ad honorem en los cargos políticos, y ahí se sanaría la nación. Se sanaría la nación. Ni un peso más de jubilación, ni un peso más de dinero que ganaban donde trabajaban. Nada más. No hay privilegio, nada, ningún privilegio, en absoluto. Y ahí se vería realmente los que piensan y sienten por la nación que viven. Pero usted habla de la mente. Digo, ¿el poder enferma la mente o hay que ser uno para que el la mente es débil. La mente es débil. Y los caminos te llevan por situaciones muy especiales. Bueno, volvemos, ¿no? A hablar de política, que no es mi área. Pero no hay una cosa. Anoche vi en la televisión algo que me impactó. Habían hecho de todo lo que es juego una conexión policial permanente con todos los lugares. ¿A dónde vamos a parar con esto? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Qué enfermedad colectiva hay en la sociedad? Claro. Es desmedido. A ver, los precios que se fabrican son desmedidos, porque como hay inflación la gente piensa que en vez de poner un 20% o 25% como es lo normal en el área digamos de la contabilidad, se ponen un 100%, porque y la inflación por las dudas. Hay un montón de cosas que están fuera de órbita. Es como que hay que volver a reeducar al pueblo, a los comerciantes, a los fabricantes de cosas. A ver, vamos a ponernos todos en una reunión gigante y vamos a hacer un curso para volver a la normalidad, a nuestro eje. Pues están todos perdidos. Están perdidos en una sociedad donde no saben dónde tocar. Y por las dudas, por si acaso, y ponen precios exorbitantes. Es una cosa fuera de órbita lo que está pasando. Pero ahí no tiene nada que ver el gobierno.
y la gente que te enferma. El valor de vivir. Chicas, ahora el 9 de septiembre hay un curso de Abhyanga. Siempre les digo, las terapias ayurvédicas son excelentes, todo aceite se usa y de acuerdo a lo que vos te pases es lo que el tipo de aceite, las hierbas que vas a usar, pero hacelo por vos, por tu familia y también por una salida laboral, ¿sí? Así que acordate de este curso que realiza el doctor Chesta. Y hablando de cursos, hablando de todo un poco, hoy va a hablar de la cúrcuma, que es algo que lo tenemos, ¿viste? Lo tenés ahí en tu alacena y solamente lo usás para ponerle un poquito de arroz y darle color. Pero las propiedades que tiene son maravillosas. Cuando lo escuches al doctor Chesta, seguro que vas a incorporar a todas tus comidas, ¿sí? Esto que es la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz, es un rizoma parecido al jengibre, de la familia jengibre. De hecho, si vos lo ves de afuera es igual que el jengibre, nada más que fresco, ¿no? Es amarillento. Cuando se seca queda duro y cuando se procesa se hace en polvo y es el polvo que se usa para el color amarillento al arroz. Eso es la cúrcuma. Esa es la cúrcuma, es un polvo que después lo agregan a otros aderezos y hacen, bueno, saborizante con color amarillo. Un polvo de color amarillo se compra en la dietética y que se tiene que usar en poca cantidad porque si no da gusto amargo a la comida, pero es muy depurativo. ¿Y la cúrcuma la puede usar cualquiera? Sí, es muy bueno. Por ejemplo, poner al arroz ayuda a equilibrar la flora intestinal, es depurativo, limpia el hígado, sirve para limpiar las articulaciones de las personas que tienen problemas articulares. Es muy bueno usar la cúrcuma. ¿Pero y eso se usa a corto o largo plazo, en primavera, en No, verano? no. Por ejemplo, en la India forma parte de lo que se llaman las mezclas de hierba, los curries. Vos comprás el curry y el color amarillo es la cúrcuma, pero viene con otras especias. Entonces se usa generalmente porque tiene propiedades digestivas y depurativas. Y sobre todo limpia las articulaciones, muy buena, fabulosa. ¿Y en primavera también lo podemos usar? Ya que Sí, hay que usarlo. Y vos se lo pones en la comida y realza el sabor de la comida. Por ejemplo, hay una fórmula que es mezclar cúrcuma con fenogreco, que es una semillita, una especia, que hay que machacar, y eso te da el sabor del caldito que uno le agrega a la sopa, por ejemplo, con esas dos especias. Un poquito de cúrcuma y un poquito de fenogreco. Y bueno, y uno cuando aprende, y aparte son los dos digestivos, eliminan los gases y son depurativos. Entonces es muy bueno usarlo porque ayuda a que el cuerpo se limpie, que se enferme menos. Claro. ¿Ah? Carlos. Por eso, en el Ayurveda, cuando vos usas las especies en la comida, los té de hierba, las rutinas diarias, saber qué tenés que comer, practicar alguna actividad física, hacerte masajes, como que uno mejora muchísimo la calidad de vida. El drenaje linfático, sí. El drenaje linfático también, sí. Qué bueno, qué lindo. Decime, Carlitos, ¿y solamente es para gente grande esto o cualquier mamá puede llevar? Lo de limpiar las mucosas para los chicos están siempre llenos de mocos, se dicen mocosos. ¿Está? Porque siempre están chorreando moco. Entonces uno le da una dieta con alimentos que no generan moco, que hay una lista de varios alimentos, y se sacan los alimentos que generan moco, que también hay otra lista, se llama un mucogénico. Claro. Entonces los chicos cambian muy rápido porque son muy sensibles los pibes. Pero vos también le haces esa evaluación al chico. Generalmente, mira, hasta los 7 años como norma, cuando un chico tiene problemas, vos tenés que ver qué le pasa a los papás. Además del problema del pibe, porque muchas veces, aunque parezca medio raro, pero bueno, es lo que yo veo, ¿no? Los chicos son como fusibles de las relaciones o de los problemas que tienen los padres. Sí, vas a ver que siempre cuando hay un chico que tiene algún tipo de problema, uno tiene que ver qué le pasa a los papás. Es decir, esa madre le lleva al chico y vos en definitiva... Sí, yo cuando veo a los chicos quiero ver a la mamá, a ver qué le pasa, cómo está, qué no tiene. No quiere decir que todos los problemas de los chicos sean culpa del problema que tenga la mamá, pero muchas veces la tensión psíquica o el estrés que tienen los papás en la familia, la relación familiar, muchas veces son los chicos los que lo expresan. Carlos, ¿y con el chico haces la misma evaluación? ¿Le tomas el pulso? Esto que te digo, verlo, por supuesto, yo no soy pediatra, pero generalmente como entran en chicos que tienen problemas con exceso de moco y ese tipo de cosas, sí hago la evaluación del chico, de la mamá y del grupo familiar. Porque no somos personas aisladas como si fuéramos, ¿viste? Alguien que está perdido del entorno. Somos seres sociales. Entonces, todo el tipo de relación que uno tenga o los vínculos que tengamos, la calidad de vínculo también nos puede afectar en la salud. El valor de
viste que en invierno, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? A la mayoría, no digo a todo el mundo, pero siempre uno como que en invierno se mete así, hacia adentro, ¿sí? Y eso tiene algo que ver que, bueno, Griselda te lo va a desarrollar, pero yo le decía de esto y las características que tiene el tarot, ¿cuáles son? Bueno, Griselda te lo cuenta. La herramienta del tarot tiene en realidad la característica del autoanálisis y de la reflexión. Bien decías vos, si yo me meto para adentro y intento reciclarme, porque generalmente meternos para adentro y quedarnos un tiempo ahí pensando y reflexionando es tratar de reciclarnos. Muchas veces lo hacemos naturalmente, o sea, logramos hacerlo de forma natural. Después salimos de nuevo a la vida con fuerza, y nos reciclamos naturalmente. Pero cuando algunas veces eso nos está llevando bastante tiempo, nos está costando salir de esa cuevita en la que nos metimos, consultar esta herramienta del tarot es bien interesante. Porque vuelvo a repetirte, vos estás muy encerrada en vos misma, no podés leer algunas cosas, no podés leerte, no podés verte, porque el gran conflicto que a las personas nos pasa es que no podemos vernos nosotros, que necesitamos por ahí una ayuda externa para que nos acompañe en este autoconocimiento. Con las láminas del tarot comienza este camino de vos me contás, yo voy analizando, te doy mi mirada sobre eso y vos decís, che, pero esto era así. Y ahí empieza eso que yo hablo siempre, esa sensación de bienestar, esa sensación de alivio, porque vengo con una carga tan pesada que no puedo sostener y de la que no puedo salir, es como un círculo donde no puedo salir. Con las láminas, al empezar a hacer esto, que yo te digo, este va y viene constante, te das cuenta, podés decir, bueno, esto yo lo estaba llevando por este lado y siempre me lleva al mismo lugar. ¿Qué pasa si ahora lo llevo por este lugar y pruebo si me lleva a un lugar diferente o mejor? Mejor dicho, si me lleva a la evolución, porque si yo voy siempre al mismo lugar y me encierro y estoy en el mismo lugar, no evoluciono, hago siempre lo mismo. ¿Cuál sería lo importante de la herramienta del tarot? El autoconocimiento, que te mires, que te observes y no agarres más ese camino. Agarra este. Charlémoslos, por eso las consultas por ahí son bastante largas, porque esa es la idea, es sacar esa información que tenés, desmenuzar y ver qué camino podemos tomar que nos lleve al bienestar, básicamente al bienestar. El valor de vivir. Celuloterapia. Es un temón que va a tratar el doctor Tobaldo, ¿sí? Bueno, y yo le preguntaba cuándo nace esto, para qué sirve, todo. Siempre todas estas preguntas te las tenés que hacer para saber qué es lo que vos necesitas. Y si no sabés de qué se trata y lo podés necesitar, tenés este médico que te lo va a contar. Daniel Tobaldo. Los seres humanos, por condición humana, sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Claro. Esa es la gran lucha de las dos teorías filosóficas y realmente si tomáramos un ser humano que no supiera que el ser humano es mortal, ¿qué pasaría de su vida? ¿Moriría o no moriría? O sea, esto es una teoría. Pero apuntando a lo que vos me preguntabas específicamente, al tema del concepto de celuloterapia, es una técnica bastante vieja, no estamos hablando de nada nuevo, tiene 80 años. O sea, quien empezó con la técnica de celuloterapia fue Niehan, un médico que lo hacía de una manera muy precaria, sacando tacos de órganos de animales e inyectándoselo directamente al paciente. O sea, graficándolo como si vos ibas y los consultabas, mire doctor, yo tengo un problema. Él decía, bueno, tu problema es del riñón. Iba al corral y le pinchaba el riñón a un cordero, lo aspiraba y te lo inyectaba intramuscular. O sea, así como suena, así era.
De hecho, es muy interesante leer el primer libro que escribe Niehan, donde habla de estas experiencias, ¿no? Es una cosa muy interesante. Hoy el Instituto Niehan sigue vigente, están hijos, nietos, y la celuloterapia ha evolucionado muchísimo, y uno de los lugares donde más ha evolucionado y ha hecho basamento es acá en la Argentina, con muchos médicos que hoy, algunos ya fallecidos, otros tienen 90, el doctor Farad, un médico que tiene 94 años y sigue atendiendo, fue uno de los primeros médicos que hizo celuloterapia, ¿no? Acá en la Argentina, no está en Buenos Aires el doctor Farad. Fratini, que fue otro médico que falleció, el doctor Fratini. O sea, hay nosotros nos hemos nutrido de esa gente que realmente sabía muchísimo y que tenía un pool de experiencia por casos que es realmente muy interesante. ¿Y cuáles fueron los casos así más resonantes que vos escuchaste? Ellos trataban cualquier cosa, o sea, lo que pasa es que, a ver, convengamos, yo decía el otro micro, hablaba de la órgano especificidad de las proteínas. Hasta el año 99 era un tratamiento empírico, vos sabías que lo hacías y que el paciente iba a andar bien, pero no sabías por qué. Entonces, ellos juntaban experiencia y hacían sus publicaciones, que si bien eran para un círculo bastante cerrado, sus alumnos, o sea, quienes estábamos dentro del tema, cosa que ahora ya no, o sea, hay otro tipo de trabajos que se van haciendo a medida, estamos hablando de un premio Nobel de Medicina, o sea que hoy tenemos cosas. Además, o sea, sabíamos perfectamente cuáles son las funciones de las proteínas del cuerpo, o sea, todos los elementos que ayudan a que se cumplan las funciones orgánicas, todos tienen componentes proteicos. Entonces, bueno, todo eso hace que hoy tenga otra mirada y se hable genéricamente ya no de celuloterapia, sino de organoterapias, que incluye la aminoterapia, o sea, tratamientos con aminoácidos, la peptidoterapia, que son tratamientos con péptidos, que son una cadena de aminoácidos, y tratamientos con células directamente. ¿Todo eso también lo haces vos? Sí, todo eso se hace. O sea, hoy en la Argentina hay 3 laboratorios en realidad, de los cuales uno es muy, muy importante, que viene de ese grupo del principio, que hoy están sus nietos al cargo de ese laboratorio, y conservan toda una serie de técnicas y cosas que hace que sean muy diferenciados los tipos de tejidos. O sea, cuando vos mirás al microscopio, notás las diferencias entre los laboratorios y a qué le llaman celuloterapia a unos y a quién le llaman celuloterapia. Esto quiere decir que es una cosa muy importante. La gente que está escuchando es una cosa que tiene que preguntar qué es lo que es, que le explique bien el médico qué es lo que está poniendo, de dónde sale, de cómo se prepara este tipo de cosas, porque hay cosas que se llaman celuloterapia que realmente no son celuloterapia. Es muy, muy importante. Es muy importante porque un tratamiento de celuloterapia no es un tratamiento de por vida, no es un tratamiento prolongado. Se debe sostener en el tiempo, pero hay un montón de cosas para hacer en el medio y no estar pinchando todos los meses. O sea, es una cosa importante saber. El valor de vivir. Este es otro tema que a mí me gusta mucho, que es la obesidad. ¿Y por qué? Porque a veces, ¿de qué engordamos? ¿Qué cuerpo llevamos? ¿Qué cargamos en nuestro cuerpo, sí, con el tema de obesidad? Es un problema psicológico, tiene varias aristas. Mala alimentación, un problema psicológico que guardamos en la gordura, ¿sí? Ese peso que llevamos, que es la gordura. ¿Qué nos marca? Gloria Bredice lo desarrolla. Bueno, me han pedido mucho que encare un poco a ver qué es lo que la psicología Gestalt, el counseling, puede aportar respecto de lo que son los problemas de peso y obesidad. Evidentemente hay una gran preocupación con respecto a esto porque, bueno, no solo tiene que ver con las personas que estéticamente quieren estar bien, sino que realmente se ha producido un aumento en la cantidad de adolescentes, de niños y de gente mayor que tiene realmente mucha dificultad con este problema y sobre todo con el metabolismo. Antes nosotros no hablábamos mucho del metabolismo, pero hoy es una de las cosas que dice, por más que hagas dieta, por más que comas menos y demás, hay algo en el metabolismo que incide.
Entonces me preguntaban, bueno, ¿cuál es la parte psicológica que está implicada en esto? Hoy te la voy a comentar. No hay nada que se dé en el funcionamiento de nuestro organismo que no tenga también un contexto de nuestra subjetividad, de nuestras emociones, de cómo vivimos la vida, de cómo es nuestro carácter existencial en el mundo. Y cuando hablamos de metabolismo, tenemos que está presente en los problemas de obesidad. También está presente la oralidad, o sea, la compulsión a tragar en exceso, porque más que alimentarse sería ingerir en exceso. Digamos, tiene una relación con cómo nosotros vivimos nuestra vida. Hay una relación que la semántica, la capacidad de poner signos que está en el habla, en el hablar, realiza como un puente, digamos, entre el organismo y nuestro funcionamiento cerebral, que está articulado, que está estructurado como códices lingüísticos, y entre esa estructura de pensamiento y de manera de vivenciar cómo vivimos la vida, que se puede decir en palabras, que a la vez tiene una injerencia directa en el modo, a través del sistema endocrino, digamos, en el modo en el que funciona nuestro organismo. Entonces, hay dos puntos que son como básicos. Uno es la compulsión a ingerir alimentos. Y el otro es o no parar de comer. Y el otro es el metabolismo. Con respecto al ingerir alimento, que tiene que ver con una compulsión o un impulso, que parece que no podemos estar si no comemos, esa necesidad tiene mucha relación con el hecho de si nosotros en nuestra vida, cómo manejamos la actividad y el descanso, el impulso y el reposo, el deseo y la frustración, la satisfacción y la incertidumbre. Está totalmente conectado. O sea, todas las personas que tienen conflictos o no tienen un desarrollo en su persona, en su carácter, de manejo de su propio carácter, de su personalidad, que tienen estos rasgos, van a ser personas compulsivas, impulsivas, que van a ingerir mucho, porque el organismo sí o sí, cuando es exigido por el estrés, busca su regulación y lo busca a lo mejor con esta adicción que se produce a la harina, o sea, que genera una sustancia que da una sensación de me quedo tranquilo. No es solamente una cuestión de alimentación, dejó de ser una cuestión de alimentación para convertirse en un código que es más de tipo psicológico. El otro tema, para redondear, tiene que ver con metabolizar. Entonces yo tengo un metabolismo orgánico, pero desde el punto de vista psicológico tengo cómo metabolizo las experiencias de mi vida, cómo mi carácter, mi personalidad se sitúa. Las supero, las acepto, o las rechazo, o me defiendo, o entro en conflicto, o nunca resuelvo algo. Entonces hay una parte psíquica que queda como con acumulación y no genero el movimiento necesario, y eso también es lo que va a hacer tu organismo. Entonces, todo el tiempo tenemos que ver nuestra vida en lo existencial, y eso lo puedes hacer con el counseling y la Gestalt, digamos, y eso para verlo cómo refleja en el organismo. El valor de vivir. Seguimos hablando con la doctora Connie Alicio y de su paciente, ¿sí?, sobre la placa ortopédica y los beneficios que le trajo, ¿sí?, después de haberla, conocido a la doctora Alicio. Una persona no adolescente ni niño es absolutamente factible, muy positivo y muy efectivo utilizar lo que siempre se dijo que era imposible, de que en los adultos no hacía nada. Observen esta placa como está, desgastada, realmente usada, una placa ortopédica. Si este es el maxilar superior y esta es la mandíbula,
y el maxilar de arriba es fijo, el de abajo es el único hueso móvil del cráneo. La mandíbula hace esto. ¿Qué quiere? Ubicarse. Y ubicarse en una ortoposición, que significa derecha, neutral la posición. Tu mandíbula estaba así. Entonces, como el maxilar superior no podía desarrollarse porque estaba trabado, la mandíbula buscaba un ángulo de crecimiento cada vez más abajo y adelante. Claro, sí. Entonces, ¿qué le hicimos con esa plaquita? Esto le hicimos. Al producir una ampliación de lo superior, que es el arco que lo está teniendo, la mandíbula se sintió suelta. Esto, destrabarla, maxilar superior e inferior, ¿qué es lo que provoca? Todos los músculos de alrededor del cráneo, cervicales, masticación, todos los músculos que se insertan en esta zona, claro, que es arco cigomático, alrededor de lo que es la cavidad orbitaria, la respiración. ¿Por qué ella vuelve a sentir que respira mejor? Porque dormía con la boca abierta, pero la mandíbula le dejaba un hueco por donde el aire entraba y no podía obstruir los labios porque obviamente la mandíbula... Era forzado, morder forzado. Entonces, abría la boca. Al poder cerrar normalmente los labios, el aire empezó a entrar por acá. Claro, lo explicás perfecto. Yo no podía cerrar la boca. Entonces, desde que el aire entra por donde debe entrar, que es la nariz, que para eso tenemos pelos en la nariz, que a las mujeres no nos gustan, pero bueno, no se ven, son cilias. Las cilias que hacen, aparte de parar el polvo, como las pestañas, ¿qué hacen? Ayudan a filtrar y a calentar el aire. Ajá. Incluso la mucosa, el moco, pega el polvo y el calor de lo que es la mucosa nasal, cuando el aire entra por ahí, se calienta, se filtra y después recién va a los pulmones. Entonces, un mecanismo de la respiración. Si entra por la boca, todo este mecanismo no se está produciendo. Claro. Y encima produce inflamación de la garganta, de las amígdalas, genera vegetaciones, reseca las mucosas. Sí. El paciente tose, y todo ese cuadro de desequilibrio, terminan dándole corticoides, sobre todo a los chicos cada vez más. A las criaturas chicas, en vez de llevarlas a natación, llevarlos a hacer actividades deportivas que ensanchen la capacidad pulmonar y respiren mejor, corticoide y el PAF y el PAF. O sea, cualquier persona que tiene un problema de sequedad o de alergia, primero hay que ir a la estructura, hay que ir al tronco del árbol, o sea, a la estructura por la cual todos esos órganos alrededor no están funcionando bien. Claro. Partir del principio que era justamente la boca. Partir de la boca y morder mal te trae todas las otras cosas que van encadenadas, como respirar mal. La respiración mal te trae alergias, te trae el asma que me traía a mí. El valor de vivir. Los comportamientos familiares, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan después en la vida adulta? A veces pensamos que es el carácter de cada uno, ¿sí? O tuviste el carácter de fulanito, de menganito, pero esos comportamientos en un grupo familiar arrastra, para bien o para mal, después toda la vida adulta. ¿Se puede de alguna manera con memoria celular parar los conflictos familiares que pasaron, ¿sí? Y después en la vida adulta siguieron? ¿Nos podemos sanar a través de memoria celular? Adriana Torres. Esta pregunta que vos me formulás, Cecilia, realmente es muy importante y muy valiosa porque nuestro ADN se ha ido conformando con el campo emocional de mamá y papá, con todas las vivencias atesoradas, tanto desde el instante de la concepción como desde meses antes de la gestación y durante toda nuestra vida. Entonces, por supuesto, que los comportamientos de nuestros padres, los comportamientos que se han desarrollado dentro del grupo familiar,
dentro de ese espacio en donde el niño se ha ido desarrollando, es muy importante porque seguramente van a repercutir en su vida adulta. Y por supuesto que también en nuestro ADN, en nuestras células, está también toda la información genética. Se parece a este, se parece al otro, tiene tal carácter. Pero ¿qué es lo que determina esto a lo largo de nuestra vida? Por ejemplo, si en el seno, en la panza de mamá, fuimos concebidos en un ambiente de mucho miedo, de mucha timidez, de mucha introversión, esa impronta se va a ver reflejada en ese niño y obviamente en ese niño después se va a ver reflejada a futuro cuando sea adulto. En cambio, en un ambiente en donde en la panza había mucha extroversión, mucha alegría, mucha felicidad, por supuesto esta persona va a codificar distinto a lo que codificó el anterior ejemplo. Entonces, el comportamiento familiar influye de una manera realmente increíble, porque por ejemplo si tenemos el comportamiento de una persona depresiva, de una persona que está enferma, si esta persona se fue educando en un ambiente de muchos sinsabores, de cambios de trabajo, de problemas económicos, de conflictos laborales, de conflictos entre vecinos, en ambientes les preocupaba mucho lo que el otro decía, lo que el otro no decía. O sea, la personalidad del adulto es tan rica como las experiencias que hizo. Lo que ocurre es que siempre decimos que en memoria celular hay situaciones que han quedado ancladas como si estuvieran comandando. Entonces, esas situaciones que están ancladas en nuestro ADN, en nuestras células, el ADN es el registro de toda esa información. Entonces, esas improntas negativas están comandando y le mandan señales permanentemente a través de nuestro inconsciente a nuestro diario vivir. Entonces, muchas veces los comportamientos de este adulto responden a todas esas vivencias atesoradas. Lo que no significa es que lo tengamos registrado en una manera consciente. La mayoría de las veces, yo cuando llega la gente al consultorio y les hago la ficha y vamos viendo cómo era su relación con mamá, cómo era su relación con papá, con la mamá y el papá que conoció. Estamos con la mamá y el papá que se crió, que no siempre son la mamá y el papá biológico, o con las personas que se fue desarrollando. Muchas veces el niño va armando su estructura con copias y entonces dice, esto que se vivió en casa yo no lo quiero para mi vida, o lo repite de una manera sin hacerse ningún tipo de cuestionamiento y no se da cuenta y está repitiendo el mismo modelo. ¿Qué pasa cuando yo digo, yo no quiero repetir más este modelo, yo no quiero ser más como ellos? ¿Qué dicen nuestras células? Nuestras células están conformadas para eso. Por lo tanto, por más que nosotros conscientemente queramos ir para un lugar, esa conformación, esa estructura que traemos armada, nos dirige para el otro. Es por eso que muchas veces no nos ocurren las cosas que queremos que nos ocurran, a pesar de todos los esfuerzos conscientes que hacemos para contrarrestar el peso de nuestros ancestros, de nuestra educación, de nuestras creencias, de nuestras vivencias atesoradas. Memoria celular es un camino maravilloso. Este método, memoria celular, método Goncalves, es una herramienta terapéutica realmente increíble. Es rápida, es eficaz, es revolucionaria. Se puede acceder en forma personal o a través de los cursos que ahora en octubre va a comenzar un curso intensivo a pedido de ustedes, a pedido del público. Así que entrar a estos registros es realmente maravilloso y lo que se puede sanar en una sesión es realmente increíble. La gente cuando llega y hace una sesión, hay un antes y hay un después. Después de una sesión, o lo que se trabaja en una sesión no se vuelve a abrir. Entonces esto es maravilloso porque muchas veces venimos arrastrando conductas y cosas y hace años que las venimos trabajando, hace años que las venimos y como siempre digo, a memoria celular el paciente que llega diciendo no doy más, ya pasé por todo, hice de todo y todavía me sigo encontrando con esta situación traumática, con esta traba, con este conflicto, con esto que no puedo arrancar. Así que bueno, si sos mamá y sos papá y tenés hijos chiquitos, pensá que tus hijos no aprenden
por lo que vos les decís, sino por lo que ven todo el día y vivencian de tus conductas y de tus comportamientos. Y muchos de esos comportamientos son los que después en la vida adulta repercuten de una manera increíble. El valor de vivir. Chicas, anote el sábado 10 de septiembre, ¿sí? En el Centro Anamkara hay un taller de canalización a través del mandala. Qué lindo que son los mandalas, porque en la charla que teníamos con Rosy, yo le decía, más allá de este taller, ¿sí? Digo, la persona que hace mandalas, ¿cómo saca todo su interior? Yo conozco una chica que era muy tímida y cuando me mostró el mandala vi el interior que tenía, toda la belleza interior que sacaba a través de eso. Digo, es maravilloso. Bueno, pero te lo explica mejor Roxy Taxone. A ver, nosotros estamos hablando de mandalas y tenemos los que se llaman mandalas terapéuticos, ¿sí? Donde uno puede a través de la forma y los colores de alguna manera buscar qué cosas están internas que uno lo puede poner al exterior en colores, en forma del dibujo, en la geometría y demás. Hay personas que se dedican, ¿sí?, a ver estos mandalas y poder interpretar. Y poder interpretar así como está el interior de una persona. Esos son, por decirlo de alguna manera, un tipo de mandala. Lo que nosotros vamos a estar trayendo este fin de semana viene Ana Boto, que ella lo que hace es canalizar mandalas. Canalizar mandalas significa que los seres guías, los seres de luz, o el nombre que cada uno le quiera poner, le envían la información, pero a través de mandalas, que son realmente figuras geométricas, ¿sí? Geometría sagrada, puramente, que lo que hace que cuando uno está ante estos mandalas, recibís una energía tan potente que por solo el hecho de estar delante de ellos, sentís una armonía, sentís cuestiones que te movilizan. Ella no es ni artista plástica, no sabe de dibujo, y en 15 minutos, cuando recibe la información, plasma el mandala en una medida de 80x80. Es impresionante. Y realmente, bueno, es esto lo que ella va a venir un poquito a contarnos. Ella viene hace muchos años que ya la traigo, ella es de Buenos Aires, Ana María Boto. Y lo que justamente, va a estar dando es el taller de canalización a través de mandalas. Ahora, ella hace el mandala y la gente que está viendo ese mandala, de ahí empiezan a surgir cosas. Sí, pueden surgir cosas en la persona. Pueden surgir cosas en la persona. Cada uno va a interpretar el mandala es que de acuerdo. No es interpretación, sino lo que recibís es la energía del mandala. La energía que se plasma en ese mandala, y vos, por el simple hecho de estar en presencia del mandala, lo recibís. Por eso siempre invitamos que vengan a la exposición. Claro. La exposición es gratuita, las charlas es a las 15 horas y también es gratuita. Después están los talleres que tienen un valor. Pero ir a verlos para realmente sentir esa energía, yo se los recomiendo, porque realmente hay muchas modificaciones en las personas que están ante ellos. Y es un disparador a cualquier conflicto que vos puedas tener. Y es un disparador a resolver conflictos. Claro. Nosotros hablábamos justamente del tema que planteabas, que tiene que ver con esto de, me habías dicho... El aislamiento emocional. El aislamiento, ¿no? Exacto. Y la necesidad de afecto. Ahora, cuando lo tiene, no sé cómo resolverlo. Claro, porque bueno, muchas veces uno está aislado y está en busca de... Y cuando lo encuentra a veces no sabe qué hacer, porque justamente estamos viendo, nos encontramos con situaciones en personas que no pueden resolver porque realmente busca afuera lo que tiene que buscar adentro. Eso es siempre, o sea, es como que una historia repetida, ¿no? Esto de decir, ¿qué buscas afuera si todo está en tu interior? No podés buscar afecto si vos no tenés afecto por vos mismo. Bueno, pero si lo resolvió y ahora quiere encontrarlo, pero lo encuentra y no sabe cómo resolverlo. No, porque no lo resolvió definitivamente. El valor de vivir. Mira, no te pierdas esta nota, porque estábamos hablando con Oscar Barrio Nuevo de la necesidad del agua potable, que todavía hay gente que no tiene agua.
en la ciudad, en Santa Fe. Y el negocio del agua se embotella. No te pierdas esto, porque aparte del gran negocio que hay, la gente que no tiene agua y los pobres que tenemos en Rosario, que ni agua tienen, es terrible. De este tema, y conoce muy bien lo que es la pobreza, porque vino de ahí, ¿sí? Sabe lo que no tener comida, sabe lo que no tener agua, y bueno, después la vida lo puso en Aguas de Santa Fe, y allí vio y ve y sigue viendo lo que pasa en esta ciudad con el agua, el negocio del agua y la gente que no tiene agua. Oscar Barrio Nuevo, todas las voces, todas. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. En Rosario solo llegamos a tener en tiempo de OSN, que es donde yo partí, sí, allí empecé mi sindicalismo. Desde OSN teníamos en ese tiempo 2.000 y pico de trabajadores. Hoy en Rosario tenemos muy poco, mucho menos, muchísimo menos. Entonces, bueno, y es imprescindible el tratamiento del agua y eso, y nosotros al laboratorio nuestro, que realmente es muy bueno, tendría que ser el laboratorio para toda la provincia, no lo es para la zona sur de Santa Fe, y después hay otro laboratorio que son compañeros que controlan las cooperativas de agua. Entonces, y las cooperativas de agua también necesitan, por ejemplo, no tener que comprar simplemente plantitas de Homos inversa que le dan el tratamiento del agua. Acá tenemos lugar como para atender a todos. Con los 2 laboratorios que existen en Rosario, tenemos para atender a toda la provincia. Y es una cosa, bueno, mirá, seguimos indagando en el tema, seguimos trabajando. Mi laburo es un placer que me quita todo tipo de cansancio. Entonces, sinceramente creo que nosotros tenemos que hurgar, obtener la posibilidad de llevar el agua, más allá que el gobierno de Mauricio Macri decía, nos expusieron allí que en un periodo de tiempo todo el país va a estar con la cobertura de agua potable. Yo espero, ansío, que mi provincia sea señera en el tema, por esto que te digo, esto tan grato que es tener el río Paraná en nuestras puertas. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Qué pasa políticamente? ¿Por dónde pasa que no puede ser que todo el país no tenga agua? O en esta provincia, el agua fundamental para el ser humano. Sí, creo que hace falta inversión. Pero hace 30 y pico de años que estamos en gobierno democrático. Sí, bueno, y mirá, vos sabés que la mayoría de las aguas envasadas son un producto del tratamiento que le damos nosotros al agua acá, y después salen en botella envasada. Hoy, como suele decir nuestro gerente Willy Lanfranco, que fue viejo y querido Willy, sí, no es tan viejo Willy, pero se va a enojar Willy, sí. Dice, tomemos el agua nuestra, que esta es el agua que con seguridad está muy bien tratada, y no el agua envasada. Digamos que hay grandes negocios de por medio. Y sí, sin duda. Y esas son las cosas que debemos desarmar. No, desarmar. Todos tienen derecho a trabajar. Envasada, y bueno, está bien que sea envasada, pero el agua bien tratada es el agua que otorga la empresa de aguas santafesina. Entonces, esas empresas, como la de Aguas Santafesina, que existe en Buenos Aires también, tiene un tratamiento especial que se transporta por cañería, y esa es el agua más saludable que puede tener el conjunto de gente del país, el conjunto argentino. Es decir, y esperemos que alguna vez
el 100% de las aguas estén con las aguas que nos brinda el río Paraná, por ejemplo. Y ¿no? aparte hay mucha gente humilde que no les llega el agua. Dios mío, eso ocurre. Es terrible eso. Mirá, Estamos hablando de los derechos humanos. ¿Vos te acordás que se hizo se hizo una película que tenía que ver Los rabanitos, de los rabanitos? Y siempre recordé, no porque fuera inspiración mía, sino porque alguno de los que produjeron la película puso como para señalar mi niñez, detrás de las vías están ellos. ¿Quién eran ellos? Los necesitados, los humildes, los pobres que no tenían para comer, que no conocían la leche y no conocían ni qué era la factura y todo ese tipo de cosas. Bueno, en muchísimos pueblos detrás de las vías están ellos, lo que no les llega el agua siquiera. Hoy ya no es más el pan, sino que no les llega el agua para ducharse, no les llega el agua para vivir. Es decir, y en muchísimos pueblos yo veo esto, es decir, en las plantas de ósmosis es para la gente que puede pagar. Entonces, y aquellos que no pueden están detrás de las vías cuando pasa el tren y los divide a los humildes, bueno, del resto de la población. Es terrible eso, porque el poder político, todos se tenían que juntar para darle lo fundamental que es el agua a la gente. Y sí, es terrorífico, eso es muy feo. Sí. Y yo te digo sinceramente que me provoca espanto de que sigan existiendo las plantas, estas plantitas de ósmosis. A mí ese tipo de cosas me parece que es de la antigüedad. Más allá de que las plantas han hecho un gran trabajo para purificar el agua, en donde está contaminada el agua. En el interior de la provincia está contaminada y grandemente. Sí, acá muy cerca de Rosario, está contaminada totalmente. Entonces las plantas de ósmosis permite que se elabore el agua como corresponde. Pero, ya te digo, el caudal de nuestro río es insuperable. Dar el agua a todos, y hay que dársela gratis, hasta que tengan condiciones de vivir como corresponde, y después de vivir como corresponde, tener que pagar como pagan todos los demás, ¿no? Porque esto es un elemento que nos da la naturaleza, el agua, nos da la naturaleza. Solamente hay que tratarla y tenemos quienes pueden tratarla como corresponde. Valor de vivir. Hablamos con el profesor Rubén Morales. Yo sé que a mucha gente le va a gustar el tema ovni, porque acá en Rosario hay un café, hay mucha gente, hay una movida, ¿sí?, sobre el tema ovni. Y él habla de los ovni en la Antártida. Que la Antártida, mi querida, hay mucho para hablar, hay muchas riquezas aparte de esto que habla el profesor Morales. Mira, yo lo que hago, por empezar, bueno, yo soy docente universitario, me interesa el tema del punto de vista de la investigación y me interesa el tema del punto de vista de lo fenomenológico. Yo investigo sobre todo denuncias de observaciones, y por eso usted decía, hay algunos que están a favor de que se vio algo extraño, y hay otros que dicen no, en realidad fue una confusión, fue una estrella o lo que sea, y yo retomo todas esas historias y las presento, y del conjunto queda un resto, una cantidad de casos que nos dicen, bueno, acá algo que no cierra del todo está pasando, ¿no? Este libro, digamos, que se llama Los ovnis de la Antártida, surgió por una cuestión, yo diría por una cuestión personalísima. A mí me tocó compartir la amistad del capitán Daniel Perissé en sus últimos años. El capitán Daniel Perissé era el principal testigo y observador y investigador también de los fenómenos que se dieron en la isla de Decepción en 1965, que se lanzaron 2 comunicados oficiales por parte de la Secretaría de Marina en su momento, dando a entender que objetos no identificados habían sido avistados sobre las bases Orcadas y Decepción.
Pericé estaba internado en sus últimos tiempos, en sus últimos años, y me fue contando una serie de datos que yo desconocía. Y por otra parte, a partir de ese vínculo pudimos también contactar a otras personas que habían formado parte de la dotación, tanto de Orcadas como de Decepción de 1965. Y con los aportes que dieron esos invernantes, se pudo llegar a construir una historia que complementa lo que en principio contaba Pericé acerca de qué sucedió en ese momento cuando se denuncian públicamente esas observaciones. Y a raíz de ahí también me llegan otros casos como por ejemplo el que me relataron los invernantes Oscar Atienza y Tito Bursi del año 1961 en el destacamento Orcadas. Y también en el libro hay otros casos que fueron sucediendo en el 65 en las bases británicas, la base B, y en el destacamento chileno, la base Pedro Aguirre Cerdá, también en Isla Decepción, y en otros destacamentos antárticos, en otras bases que dependen de distintos países del mundo, que son observaciones realizadas entre, digamos, los años 1949 y 1969, por ahí, para ponerles una fecha. Y con esta recopilación de casos, de testimonios, algunos testimonios son a favor, otros testimonios en contra, pues también se da eso de que en el ambiente de lo que son las dotaciones antárticas hay gente que está a favor de una cosa y gente que está en contra. Bueno, justamente a raíz de la edición de este libro, la otra vez estuve charlando con un radarista de la aeronáutica y él me decía que en realidad pocas veces había visto un ovni, pero a través del radar un montón de veces. Es decir, que uno se le pierden una cantidad de historias que están latentes, que están ahí, y que la gente no las puede contar porque como los mismos pilotos te cuentan, te dicen, cada año, cada 6 meses tienen exámenes médicos muy completos que incluyen exámenes psiquiátricos y en esos casos se cuidan, digamos, de no decir algo que puede afectar su hoja de servicios. Eso es, por eso este libro, digamos, en ese sentido, da cuenta de una serie de hechos que también remarca la calidad personal y la calidad técnica que tenían los observadores, porque eso también es importante destacarlo, que no se trató de gente que por tener determinadas creencias o forma de pensar dijo cosas que no existieron, sino que hay observadores entrenados, hay científicos, hay militares que han dado su testimonio. Y si bien esos casos son aislados, porque lógicamente son cosas que no se hablan mucho más en el ambiente antártico, yo creo que hay historias que son muy interesantes en sí mismas, hay observaciones que son muy interesantes en sí mismas. Me viene a la memoria, por ejemplo, la que me cuenta un invernante inglés que me manda un mail con una información acerca de un objeto que él lo describe como un objeto redondo, color verde botella, que ve en el medio del cielo nocturno en la isla Decepción. Estamos hablando en julio del año 65. Y ese objeto que estaba quieto, él pensaba que era un fenómeno antártico, alguna cosa que tenía que ver con alguna refracción de algo. Y eso que estaba quieto en el cielo, como si fuera un astro más, de pronto comienza a moverse a una velocidad que se hace cada vez más vertiginosa y se aleja hacia territorio argentino, hacia el norte. Él se queda estupefacto luego de haber visto eso en el mismo lugar, lo suficiente para verlo regresar de nuevo hasta más o menos la misma posición. Ese fenómeno se vuelve a quedar quieto en ese lugar, hace algunas pequeñas maniobras en su sitio y luego sale disparado hacia el este. Ese tipo de historias son, por así contar una, son muy difíciles de explicar desde un punto de vista racional. Esto de ver un objeto que esté detenido en un lugar y que puede permanecer un tiempo en el cielo y en determinado momento se mueve. Ese tipo de cosas se dan, se han dado en otros casos y hay determinados elementos que se repiten y que me llaman la atención. Entonces, ¿qué
queda, digamos, el libro tiene más de 350 páginas plenas de este tipo de anécdotas y con distintas interpretaciones, más análisis de la opinión pública, más análisis técnicos, y bueno, también tiene algunas historias totalmente anecdóticas acerca de cómo se dieron las cosas en las diferentes dotaciones y cómo cada invernante tomó el caso desde su punto de vista. El libro se está distribuyendo por Mercado Libre. Te doy un mail, es rio54ovni@gmail.com. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Sí, nos tomamos unos matecitos con unos bizcochitos y miramos el Valor de Vivir. Gracias.